Gracias, Claudia. Bueno, ojalá no se aburran con escucharme tantos minutos seguidos. Entonces, bueno, este otro tema que en realidad conversamos con la gente del instituto, con la gente del lab, sobre todo con Mario, que me pareció interesante conversar, que muchas veces en la literatura no está tan estudiado, las orientaciones muchas veces sí, pero la verdad es que creo que es un tema muy interesante, sobre todo sobre el approach que tenemos que tener como radiólogos pediátricos de una patología que muchas veces es difícil de diagnosticar. Sobre todo porque volviendo a la charla anterior, muchas veces la certificación de cada uno de los episodios que están teniendo estos pacientes con las imágenes, digamos, radiológicas con las que ellos cuentan y la evaluación de esas imágenes muchas veces no es tan sencillo, pacientes que tienen distintos centros, etcétera, que muchas veces es difícil establecer que efectivamente estamos en el contexto de neumonía recurrente. Así que yo lo que quiero es orientarme un poquito a la definición, que es lo fundamental, el flujograma de más o menos cómo orientarnos respecto a la neumonía recurrente y después dejé un grupo de casos que tuve la suerte de poder ver durante mi formación para que en el fondo ejemplificar un poquito de lo que estamos conversando. Entonces, la neumonía recurrente, eh, como contexto, como introducción, las infecciones respiratorias bajas son un importante problema de salud, de hecho, aún siguen siendo la causa principal de morbilidad y de mortalidad en pediatría. Vamos a establecer cómo diagnóstico propiamente tal de neumonía, de neumopatía recurrente, la presencia de al menos 2 episodios de neumonía en el periodo de un año o al menos 3 episodios en toda la vida. Acá es muy importante lo que nosotros establezcamos respecto a qué hablamos como 2 episodios de neumonía o 3 episodios en toda la vida. Siempre considerar que estos episodios tienen que tener una recuperación radiológica dentro del episodio, ¿ya? Si no, tenemos que contextualizarlo como una neumonía persistente y ese manejo es completo y absolutamente distinto. Nosotros tenemos que tener una recuperación clínica, una recuperación imagenológica en este grupo de pacientes. Como les decía anteriormente, el concepto de mejoría radiológica es fundamental para establecer el diagnóstico y orientarnos también con las etiologías principales, que es el fundamental desafío que tenemos en esta patología. ¿Cuál es el origen de esta neumopatía recurrente? Porque los diagnósticos muchas veces de una neumopatía recurrente, o perdón, de una neumopatía aguda, cada episodio por sí solo puede ser relativamente sencillo, pero cuando estos se empiezan a repetir en el tiempo y van produciendo una alteración crónica ya de la función pulmonar, es importante tener la caracterización de cada uno de esos episodios para establecer, digamos, cuál es la línea, digamos, de tiempo entre cada uno de ellos y poder orientarnos hacia la etiología y por ende también orientar al clínico hacia el mejor tratamiento. La mayoría de los pacientes con neumopatía recurrente va a tener una causa identificable. Hay distintos estudios publicados, si ustedes sacan el link un poquito de lo que está en las distintas partes de la literatura, van a encontrar que entre un 80, un poquito más, el 90% va a tener una causa identificable. Habitualmente, y sobre todo en Latinoamérica, la causa más frecuente identificable es el asma bronquial, ¿ya? La etiología, como les decía, puede ser variable, la vamos a discutir someramente más adelante, y acá sí que es fundamental, bueno, igual que en todas las otras patologías en realidad, pero la correlación clínico-imaginológica acá adquiere aún más importancia, porque acá lo que nosotros tenemos que hacer es contrastar episodio con episodio. Por lo tanto, eso muchas veces es dificultoso por lo que les explicaba anteriormente, sobre todo considerando que los pacientes muchas veces no asisten al mismo centro, no son tratados por los mismos pediatras, y muchas veces va a ser un poco difícil tener una documentación adecuada de cada uno de esos episodios. Por lo tanto, yo creo que el desafío está radicado principalmente en ese punto. Entonces, la historia clínica acá también es fundamental. Antecedentes perinatales, antecedentes de asfixia, de hilo mecomial o de cualquier alteración tipo de distrés respiratorio en la etapa perinatal es fundamental para, en el fondo, los estudios posteriores. Los antecedentes, que obviamente una infección respiratoria recurrente, cuáles sean sus etologías, cuáles sean su origen, es importante también tenerlo documentado. Alteraciones en la alimentación, que nos va a orientar a algún tipo de trastornos de la deglución, por ejemplo, que pudieran eventualmente tipo reflujo gastroesofágicos, patologías aspirativas que nos puedan orientar, digamos, hacia esa etología. Los antecedentes familiares, ¿verdad? Atopía, asma bronquial, alguna otra patología, incluso neoplásicas, que podrían de repente orientarnos a un origen un poco más claro, la exposición a distintos alergenos, por supuesto, sobre todo en el contexto de los pacientes con hiperreactividad de la vía aérea, los antecedentes de síndrome asfíctico, y esto principalmente dirigido a algunos casos que no son la mayoría, por supuesto, pero que muchas veces nos pueden orientar al origen de esto, que pueden ser la presencia de un cuerpo extraño,
que está produciendo cuadros de neumopatía crónica o recurrente. La etiología, esto yo creo que es lo fundamental de la charla, en el fondo, y de este tema en particular, en mi humilde opinión, que en el fondo es orientar hacia dónde vamos a manejar las distintas pruebas, no solo imaginológicas, sino que también las pruebas de laboratorio y también incluso el examen físico. Vamos a hablar cuando exista una enfermedad localizada, o sea, con pacientes que están desarrollando cuadros de neumopatía focal, que habitualmente es la misma localización. En el caso de que haya obstrucción o estrechamiento de la vía aérea, existe una obstrucción extrínseca por linfonodo, neoplasia, anillos vasculares, etcétera. Alteraciones propiamente tal de las paredes bronquiales, el desarrollo de broncomalacia focal, las web laringias, algún tipo de contracción, etcétera, el desarrollo o las patologías endobronquiales propiamente tal, tuberculosis, cuerpo extraño, algunas neoplasias, que nosotros sabemos que el tumor cocinoide es como el más frecuente, aun cuando es inhabitual, pero el más frecuente dentro de la población pediátrica. Entonces, habitualmente nosotros nos podemos orientar hacia patología extrínseca o intrínseca de la vía aérea y algunas otras alteraciones que son propiamente tal de la funcionalidad de la pared bronquial, ¿verdad? Y también otras alteraciones que, por supuesto, que tienen mucha importancia, las lesiones congénitas pulmonares, los quistes broncogénicos, enfisema lobar congénito, perdón, hiperinsuflación lobar congénita, la presencia de secuestros pulmonares y también la presencia de bronquiectasias focales que nos pueden dar una enfermedad localizada con neumopatía recurrente. Este esquema muestra un poco más en forma general, lo mismo que ya le estaba comentando, y no solo hablando de esta neumonía más focalizada o unilobar, sino que también en el compromiso multilobar. Y a nivel unilobar lo que vamos a tratar de habitualmente hacer, lo vamos a ver en un esquema más adelante también, habitualmente realizar broncoscopías, sobre todo para el estudio de la presencia de cuerpos extraños. Si es que esto es normal, habitualmente vamos a continuar con otros métodos de imágenes como la tomografía computada para poder establecer, digamos, las alteraciones tanto de la vía aérea, intrínseca o extrínseca, como también de la pared bronquiolar o algunas alteraciones parenquimatosas habitualmente congénitas de la vía aérea que pueden estar produciendo esta patología de manera recurrente. En los pacientes que desarrollan neumonias multilobares o desarrollan alteraciones en diferentes localizaciones, siempre es importante evaluar la inmunidad del paciente. En los pacientes que tienen inmunodeficiencia, habitualmente establecer si es que está una inmunodeficiencia congénita o adquirida, y en aquellos pacientes que tengan una inmunidad normal, tenemos un abanico un poquito más grande, ¿verdad? De estas alteraciones que son bastante más sistémicas, a diferencia de las localizadas que vemos en la enfermedad más focal, como las pacientes con cardiopatía congénita, los síndromes aspirativos, los pacientes con enfermedad hiperreactiva de la vía aérea, asma, presente atópico, la bronquiectasia también infecciosa, incluso en el contexto de lo que conversamos en la charla anterior, y anomalías estructurales, digamos, de la vía aérea, o la presencia de deficiencias mucociliares en el contexto de estas ciliopatías que muchas veces nos toca ver, ¿verdad? Esto también es orientado un poquito a lo mismo y también bien dirigido hacia lo que es lo que nosotros tenemos que tratar de establecer a través de la etiología, y es también un poco hablar acá de la doctora Causay, que es una pediatra, una neumóloga pediátrica de la Universidad Católica, que se ha dedicado a estudiar bastante este tema y que tiene mucho conocimiento al respecto, mucha experiencia, y que en el fondo ella estableció también, yo encuentro que una definición extremadamente sencilla y clara sobre lo que queremos buscar, y que ya algo le mencioné en el esquema anterior. La presencia de una obstrucción intraluminal, cuerpo extraño, siempre me gusta pensarlo, infección mucosa, las broncomalacias focales, estenosis bronquiales, los tumores endobronquiales, sobre todo en el contexto de tumor cocinoide, como mencioné anteriormente, el compromiso extrínseco a través de adenopatía, la compresión vascular, sling de arteria pulmonar, anillo vascular, etcétera, paciente con cardiomegalia, que también puede ser cierto grado de compresión secundaria de la vía aérea, y las malformaciones congénitas, ¿verdad? La típica malformación congénita de la vía aérea, y otras más dirigidas del parénquima pulmonar, como los quistes broncogénicos, la hiperinsuflación lobar congénita y el secuestro pulmonar. Y cuando ya hablamos de cuadros en los cuales se van afectando distintos sitios, digamos, del parénquima pulmonar, incluso de manera bilateral y asimétrica, pensar siempre en patologías efectivamente más sistémicas, como les mencioné anteriormente, en primer lugar, el asma bronquial, perdón, el síndrome aspirativo, por supuesto la fibrosis quística, disquinesia ciliar, cardiopatía congénita, inmunodeficiencia, hemosiderosis pulmonar un poquito más infrecuente, pero esto yo creo que es fundamental tener en la cabeza respecto a lo que nosotros tenemos que estudiar, porque nosotros sabemos que si hay algunas patologías que van a ser más orientativas, por ejemplo, más bronquial,
tenemos que orientarnos más al estudio de espirometría, sobre todo en los pacientes mayores, desde provocaciones bronquiales, en el contexto de los pacientes con síndrome respirativo, estudios, digamos, de video de deglución, estudios funcionales, digamos, de trastornos de deglución, fibrosis quística, con todos los estudios pertinentes que nosotros vamos a revisar, ¿verdad? Con test de sudor, etcétera, las disquinesis ciliares, siempre también considerarlas, sobre todo en los pacientes que están desarrollando también procesos de otitis media recurrente, de sinusitis, de rinitis crónica, o también incluso asociado al síndrome de Cartagena, que sabemos que lo vamos a encontrar en menos del 50% de los casos de estos pacientes, asociado a bronquiectasia, asitud inversa, etcétera. O sea, siempre mantener en la cabeza el contexto que tenemos que tener en un paciente que está desarrollando cuadros de neumopatía aguda en distintas localizaciones con el paso del tiempo, en la cantidad de episodios que ya les mencioné anteriormente. Obviamente también el contexto de cardiopatías congénitas, las inmunodeficiencias. Nosotros ya, como se lo mencioné en el esquema anterior, si tenemos el contexto de un paciente con una inmunodeficiencia, hacer los estudios pertinentes con la inmunoglobulina, ¿verdad? Que sabemos que van a haber la alteración de hemoglobina A, que van a ser las más frecuentes, o la hipogammaglobulinemia, muchas veces pediátrica congénita, que también va a predisponer el desarrollo de estas patologías, así como otras como patologías menos frecuentes como el de la hemosiderosis pulmonar. Entonces ahora lo que yo quise hacer es mostrarle algunos casos que en el fondo nos ejemplifiquen un poco lo que les mencioné anteriormente en la introducción, que la verdad que lo anterior yo creo que es la parte más importante de la presentación, porque en el fondo eso es lo que nos establece el contexto para estudiar y orientar el tratamiento de este paciente y también evaluar el pronóstico. Este caso uno, un paciente femenino de 4 meses que desarrolló este segundo episodio de neumonía. Como podemos ver acá una opacidad que compromete principalmente el lóbulo inferior derecho, que permite evaluar un escaso plano de clivaje con con el hemidiafragma izquierdo. También lo vamos a ver acá en la proyección lateral, que se proyecta principalmente hacia el lóbulo medio, con estas imágenes de densidad un poquito más aéreas, medias lobulares, la más grande hacia el aspecto más anterior. Y como ustedes se pueden fijar en esta radiografía de tórax en decúbito lateral con rayo horizontal, podemos ver la presencia también de niveles hidroaéreos a nivel, también en el contexto de un paciente que desarrolló un cuadro con compromiso intersticial, con opacidad intersticiales bilaterales, de predominio en regiones centrales, con encruzamiento también de las paredes branquiales. A este paciente se le desarrolló un estudio con tomografía computada con contraste, que sabemos que en el contexto de patologías congénitas, en el contexto del estudio siempre de la vasculatura pulmonar asociada a las lesiones congénitas más frecuentes, vamos a tener que hacer un estudio contrastado, incluso muchas veces angiográfico, en el cual podemos ver esta lesión que compromete, pudiéramos decir, las dos mitades o los 2 tercios inferiores del pulmón izquierdo, con estas imágenes aéreas que van principalmente hacia la porción más anterior. Acá podemos ver la densidad de estas estructuras, que son principalmente de densidad líquida, con niveles de asociados, que realizan un importante efecto de masa sobre el resto del parénquima pulmonar e incluso a nivel cisural, y que en el postoperatorio estuvieron en el contexto de una malformación congénita de la vía aérea tipo 1, con macroquística, como ustedes pudieron ver en las imágenes anteriores, que en el fondo se complicó y por eso podemos ver estas alteraciones con niveles hidroaéreos, este engrosamiento parietal realzante de las paredes de estas quistes que comprometen, digamos, principalmente el lóbulo inferior izquierdo, y que, como les decía, se complementó el estudio postoperatorio y se llegó al diagnóstico de una malformación congénita tipo 1 de la vía aérea, que es una patología que nosotros vemos en manera relativamente habitual. El caso 2, un paciente masculino de 5 años con una infección respiratoria baja, segundo episodio. En este paciente vemos una radiografía de tórax que en general se ve bastante normal en cuanto a volúmenes pulmonares, al intersticio, silota cardíaca, etcétera, pero podemos ver acá este pequeño foco de condensación basal posterior en la radiografía lateral de localización basal retrocardíaca izquierda en la proyección AP, que no tengo lamentablemente la primera radiografía de este paciente, pero créanme que en el fondo desarrolló un cuadro de neumopatía aguda en la misma localización que les muestro actualmente. Se desarrolló un AGTC de tórax en el cual podemos ver esta imagen, esta masa que tiene una irrigación que viene directamente de la aorta torácica, la podemos ver claramente acá, y aún más clara en esta reconstrucción coronal, en la cual podemos ver vasos directamente de la aorta torácica descendente a esta masa realzante con densidad de partes blandas
en el segmento basal posterior izquierdo. Acá podemos ver que el drenaje hace principalmente hacia la vasculatura pulmonar, a la rama pulmonar inferior izquierda. Y obviamente acá estamos en el contexto de un paciente con un secuestro pulmonar de morfología intralobar. Bueno, esto es algo que obviamente ustedes manejan. Siempre considerar que los secuestros intralobares son los más frecuentes dentro de esta patología, que habitualmente se van a producir en una etapa un poquito más precoz, antes de que se produzca este brote pulmonar, ¿cierto? Esta yema pulmonar o este tejido pulmonar anómalo que no tiene conexión con el árbol trancobronquial normal y que se va a producir antes de que se provoque el desarrollo de la cobertura pleural y que por ende va a tener la cobertura, va a tender a asimilarse con el resto del parénquima y va a desarrollar una embolización predominantemente intralobar, a diferencia de los secuestros extralobares que habitualmente son un poco más posteriores dentro de la vida embrionaria, en el cual van a desarrollar una cobertura pleural propia y que van a tener una localización que también habitualmente va a estar en las porciones inferiores, perdón, en las porciones basales de los lóbulos inferiores y que muchas veces incluso van a tener una localización subdiafragmática en el cual muchas veces vamos a tener que llegar al diagnóstico diferencial con patología suprarrenal, con hemorragia, neuroblastomas, etc. El caso 3, un paciente femenino de un mes de vida que desarrolló un segundo episodio de neumopatía. Como ustedes pueden ver acá, un paciente que desarrolló cierto compromiso en el intersticio peribronquial en las regiones centrales, pero que asociado a eso podemos ver esta opacidad proyectada principalmente en el lóbulo superior izquierdo, de bordes parcialmente definidos, sin un broncograma aéreo claro y que no tiene una clara representación en la proyección lateral. Considerando el contexto de paciente, un paciente pequeño, con un segundo episodio de una neopatía con escasa respuesta a su tratamiento, se decidió realizar este estudio contrastado, en el cual acá podemos ver el desarrollo de un timo absolutamente normal, homogéneo para la edad del paciente y adyacente a la porción, digamos, posterior de su lóbulo izquierdo, entre este lóbulo izquierdo del timo y el parénquima pulmonar, podemos ver esta imagen hipodensa, relativamente bien definida, de contenido con densidad líquida bastante homogéneo, pero de paredes realzantes y algo irregulares, en el contexto de un secuestro, perdón, un quiste broncogénico que desarrolló cierta complicación inflamatoria infecciosa. Bueno, los quistes broncogénitos, ya todos lo sabemos, el desarrollo habitual van a estar establecidos principalmente por el epitelio respiratorio, la localización es alrededor de la garina en la mayor cantidad de los casos, pero también lo podemos encontrar, como en el caso de este paciente, a nivel del parénquima pulmonar, como también a nivel de las superficies pleurales y diafragmáticas. Dentro del diagnóstico diferencial siempre ver, digamos, los quistes entéricos que van a tener un epitelio más gastrointestinal y que habitualmente van a tener, sobre todo los quistes de duplicación esofágica, una localización más en mediastino medio y posterior, y los neuroentéricos que van a tener una localización más en mediastino posterior y que van a estar asociados o comunicados muchas veces con el canal medular y asociados en la mayoría de los casos, alteraciones de los cuerpos vertebrales respectivos o adyacentes al sitio de la localización de esta persona. Caso 4, un paciente masculino de 11 años con múltiples consultas respiratorias. Vemos a este paciente que en general volúmenes pulmonares normales, pero que vamos a encontrar acá este foco de complicación con broncograma aéreo claramente visible, la proyección posterior anterior, que tiene acá en su correlación hacia el segmento posterior del lóbulo superior derecho, en el contexto, digamos, de una neumopatía alveolar aguda. Posteriormente, este mismo paciente desarrolló un cuadro de neumopatía similar, con una clínica bastante similar, en el cual podemos ver este foco de condensación menos definido que el anterior, por supuesto, pero que está proyectado al segmento base posterior izquierdo, y al igual que este foco de neumopatía que se ve bastante inicial, bastante mal definido, pero que está proyectado hacia el lóbulo medio. En otra de sus consultas, el mismo paciente ya un poquito mayor consultó por un cuadro de disnea leve asociado a tope inspiratorio, en el cual podemos visualizar esta imagen aérea de morfología tubular que siguen, si ustedes se fijan, la silueta cardíaca o la cobertura pericárdica en realidad, y que siguen también los grandes vasos que se extienden, digamos, hacia la región superior, con enfisema de parte blanda de la región cérvico-torácica, en el contexto de un neumotórax espontáneo, en un paciente que desarrolló neumopatía recurrente, más neumotórax espontáneo, en el contexto de un paciente con asma bronquial, que bueno,
ya todos, no es necesario entrar en detalle, ya todos lo conocemos, digamos, esta patología en la cual se produce una hiperreactividad de la vía aérea, con hipersecreción mucosa, con proliferación de distintas capas de la pared bronquial ante la respuesta a distintos alergenos y que muchas veces nos va a dar el contexto de una neumopatía crónica como les pude demostrar en el último caso, un paciente masculino de 15 años con cuadro respiratorio de repetición, que actualmente consulta por fiebre y disnea leve. Podemos ver esta radiografía que de entrada ya entendemos que es una radiografía bastante alterada, no tenemos proyección lateral, pero podemos ver una importante hiperinsuflación. Si ustedes se fijan, la cantidad de arcos costales anteriores y posteriores es bastante mayor a lo esperado para la edad de este paciente. Y también podemos ver este colapso prácticamente completo del lóbulo medio, esta morfología triangular proyectado hacia la región un poquito más eh, paramedial, digámoslo así, en el contexto de un compromiso a un colapso telectásico y también con el contexto de una neumopatía aguda del lóbulo medio y también el desarrollo de que muchas veces no las podemos ver de estas, perdón. ¿Se ve? Parece que dejé de compartir. Sí se Sí, ve. se ve perfecto. Ah, perfecto, disculpe. Y el desarrollo de estas estructuras tubulares de distribución predominantemente central y hacia lóbulos superiores, de estructuras tubulares con contenido aéreo en el contexto de bronquiectasias, algunas de las cuales tienen un mayor componente mucoso endoluminal, sobre todo a nivel del lóbulo superior derecho. Y para complementar este mismo paciente, una tomografía computada que se lo tomó también por todo su contexto clínico, en el cual podemos ver acá en la localización del páncreas, una infiltración grasa importante, con escasa delimitación del parénquima pancreático, que esta ecografía que se le hizo ahí, digamos, entre medio de todos los otros estudios, en el cual podemos ver acá en fósil de acá derecha, este apéndice secal que está distendido con un calibre mayor al habitual, pero con una estratificación parietal conservada, con un contenido principalmente necogénico, algo homogéneo, que en el fondo no muestra signos inflamatorios del tejido mesentérico adyacente en el contexto de un mucocelea pendicular. Acá nos encontramos en el contexto de un paciente con fibrosis quística, que ya todos lo conocemos, estas alteraciones, esta mutación del CFTR, que en el fondo va a producir una alteración en el mecanismo de movilización o de difusión del cloro y del sodio a nivel eh, a nivel, digamos, de pared celular, que va a producir, digamos, el desarrollo de secreciones que van a tener un escaso contenido de cloro, un escaso contenido de sodio, se va a producir una osmosis importante del contenido líquido, lo que va a producir secreciones a nivel endobronquial que son bastante espesas, adherentes, que van a ir produciendo compromiso inflamatorio crónico y esta colonización bacteriana crónica con infecciones respiratorias recurrentes, más la otra alteraciones sistémicas que ustedes conocen y que les puedo mostrar acá en el ejemplo. Como conclusiones, el diagnóstico de la neumopatía recurrente siempre debe confirmarse con estudio de imagen, eso es fundamental. Y ahí les vuelvo a insistir respecto a la necesidad de tener certificado cada uno de los episodios para llegar con claridad a un diagnóstico de neumopatía recurrente. Es fundamental correlacionar la historia clínica con el cuadro clínico actual, por supuesto, que muchas veces eso va a ser orientativo de un paciente que está teniendo una neumopatía aguda, similar a episodios anteriores, y eso nos va a permitir contextualizar un poquito la patología de este paciente. Los estudios etológicos deben enfocarse siempre según la localización anatómica, como lo que les mencionaba anteriormente. Es muy diferente una neumopatía que se produce en el mismo sitio anatómico pulmonar versus uno que se produce en distintas localizaciones, en distintos pulmones y que es bastante variable y que nos va a hablar un poco más de una etiología sistémica. La mayor parte de las veces, como les mencionaba, entre el 80 y el 90% de los casos va a ser posible identificar el origen, siendo el ama bronquial la etiología o la causa más frecuente. Y acá un pequeño programa que me pareció interesante, pacientes con neumopatía recurrente, con estudios con radiografías seriadas, ¿verdad? Que es lo que nosotros necesitamos o queremos. Si es que es así, ver si es que es una localización anatómica puntual o focal. Si es que es así, siempre hacer el estudio y descartar la presencia de un cuerpo extraño. Si es que en el fondo existe una historia que sea concordante, realizar broncoscopía rígida, la cual nos va a permitir hacer el diagnóstico, pero también el tratamiento. Si es que no existe historia, utilizar una broncoscopía flexible, utilizar estudios con tomografía computada si es que es pertinente, y en el fondo establecer, digamos, el diagnóstico diferencial, este es un cuerpo extraño o una lesión bronquial, en aquellos pacientes que no tienen, digamos, un estudio por radiografías confirmado de neumopatía recurrente, se tienen que hacer, ojalá, radiografías seriadas durante también los intervalos asintomáticos, eso también es fundamental y es importante tenerlo en consideración.
tener, digamos, estudio radiográfico en los episodios agudos, pero también en los intervalos asintomáticos, que nos va a poder ver, permitir ver, perdón, algunas de las anomalías estructurales que hemos conversado durante la charla, ¿verdad? Si es que está anormal, va a seguir el curso, digamos, de la realización focal. Y si es que es normal, habitualmente nos vamos a encontrar en el contexto de un paciente con neumopatía recurrente, con la etiología más frecuente, que es la asma bronquial, y ahí nosotros nos vamos a orientar principalmente hacia la respuesta terapéutica con la terapia convencional de asma bronquial. Si es que existe una respuesta adecuada, ya sabemos en el fondo cuál es el contexto del paciente y hacia dónde va su tratamiento, y si es que no, hay que buscar la radiología, sobre todo, como les mencioné anteriormente, hacer los estudios tratando de dilución, de reflujo gastroesofágico para ver si existe una aspiración recurrente y en base a eso hacer los estudios pertinentes. Si es que en el fondo no encontramos alteraciones estructurales, siempre considerar el contexto infeccioso que pueden ser originados por alteraciones del huésped y en el cual podrían existir, digamos, alteraciones inmunológicas de base, hacer el test de sudor en el caso que se presente fibrosis quística, la patología ciliar, etcétera. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tus dos presentaciones muy claras, muy concisas también. Creo que estas son las patologías que tenemos que conocer muy bien nosotros como radiólogos dedicados a los niños. Es parte de nuestro trabajo diario ver siempre y saber reconocer o por lo menos ayudar a diferenciar entre las neumonías, ya sean bacterianas o virales, y también definir, apoyar en el diagnóstico de la bronquiolitis obliterante. Hay varias preguntas. Voy a hacer una en aras del tiempo, Andrés. Por Preguntan, supuesto. ¿es válido realizar las maniobras en niños pequeños? Es difícil realizar inspiración y expiración. ¿Es válido realizar las maniobras con máscara y bolsa para expandir el parénquima? En tomografía, me imagino, se refiere. Sí, me imagino. Bueno, y tú dijiste, mencionaste algo anteriormente en alguna de las charlas con algunos de los colegas anteriores, y la verdad que sí, muchas veces es difícil. Muchas veces es difícil, y yo creo que sí, algunas de esas técnicas nosotros también muchas veces las utilizamos. Como las que tú mencionaste que tenías que hacer como muchas veces para realizar la inspiración en un paciente en la misma sala del escáner, muchas veces tenemos que utilizarla, sobre todo en pacientes menores. Y en el paciente, en el contexto de una política liderante, que son pacientes menores que sabemos que no vamos a tener cierta cooperación. Ahora, si nosotros tenemos una historia clínica que sea bastante orientativa, más los estudios de función pulmonar, más todos los estudios serológicos, más alteraciones que nosotros podamos ir viendo durante la operación del escáner, yo creo que es fundamental que nosotros estemos ahí y podamos ver, digamos, las alteraciones que pueden ser orientativas. En los estudios inspiratorios muchas veces vamos a tener la observación suficiente o vamos a tener, digamos, los hallazgos suficientes como para hacer un diagnóstico, sobre todo si tenemos test funcionales que sean concordantes. Pero yo creo que en algunos casos en los cuales no tenemos la cooperación necesaria, yo creo que podemos utilizar algunas de esas técnicas como las que tú mencionabas en el ejemplo anteriormente. Ok, muchísimas gracias, Andrés, por el tiempo, por acompañarnos el día de hoy con estas lindísimas charlas. Así es que como nos vamos a ver de todas maneras muy pronto en los siguientes cursos y congresos. Gracias.